Y en Porteña Paranormal nos encontramos nuevamente con Iván González, quien se ha incorporado en el pasado programa, que es un especialista e investigador de fenómenos del universo, lo que tiene que ver con ovnis, temas espirituales, astrología, numerología, esoterismo. Y en este caso le damos la bienvenida una vez más porque nos anticipó que nos va a hablar de los tipos de sueños. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, contame, el tema de los sueños es un tema tan amplio y que causa tantas preguntas, digamos, especialmente a los que soñamos. ¿Qué tipos de sueños? ¿Por qué se motivan? Y cómo se desarrollaron los sueños en la historia. ¿Qué nos podés contar acerca de los sueños, Iván? Bueno, los sueños es un tema recurrente en todo tipo de ámbito. Cuando uno empieza a buscar la etimología, proviene de somnus, del latín. Y también en el pasado hay diversas evidencias donde siempre se ha tratado de dilucidar qué es el significado de los sueños. Hipócrates decía que es el deseo del alma que aflora en el ser y por ende en el sujeto. En el pasado hemos tenido algunas evidencias, como por ejemplo el denominado el libro egipcio de los sueños, que data de hace 3000 años. Uh-huh. En ese libro sitúan a las denominadas aguas cósmicas de Nu, que bañaban a cada uno de los seres en las noches. También podemos ver a el Kitab al-Ruya, que es un texto del islamismo, ¿sí? Sí. Actualmente la escala o la comprensión de los sueños en lo que refiere a la psicología, si bien Freud le hizo un desarrollo muy amplio, Carl Jung luego lo retoma, uh-huh. Los dos sistemas actuales que están representados en los sueños es a través de dos psicólogos, uno es Calvin Hall y el otro es Robert Van der Kastel. Los dos son oriundos de Estados Unidos. Uh-huh. Son los que se utilizan hoy tanto en el Instituto de Massachusetts como muchos otros que están tratando de dilucidar a través de una cofia que se le coloca a un soñante y ven no solamente las áreas cerebrales que se despiertan en ese momento mientras las ondas neuronales descienden, uh-huh. sino que están tratando de entrometerse, por así decirlo, al descubrimiento de lo que soñamos. Uh-huh. Hay una consideración de que nosotros tenemos una respuesta en el denominado sueño, con las distintas etapas, de que tiene una significancia claramente subjetiva. Uh-huh. Dialogando con amigos, pudimos ir viendo de a poco algunas aristas que tienen los sueños. Para las escuelas iniciáticas, esotéricas o místicas, nosotros tenemos una composición que es un poco más allá de un cuerpo físico. Tendríamos un denominado cuerpo astral, entre otros, pero esta vez me voy a enfocar en el cuerpo astral, uh-huh. que mora dentro del físico. Y en los estados donde esas ondas neuronales descienden, uh-huh. ese cuerpo astral comienza a desprenderse y comienza a ser como un vehículo de percepción. Es un instrumento en el cual nosotros vemos lo que se llama el sueño. Sí. Yo le llamo el sueño como tal a una reparación biológica. Uh-huh. Lo que vemos es una experiencia a través de este cuerpo astral. Ese cuerpo astral aparece en la teosofía, en la metafísica, en el rosacrucismo. Aparece en distintas escuelas, logias, hermandades y fraternidades. No es algo nuevo. Aparece inclusive en los egipcios. Así que tiene un origen muy antiguo. A través del diálogo con varios amigos hemos podido tipificar algunos de esos sueños. Iván,
desde un estado de inconsciencia, conciencia o lucidez y supraconsciencia. Cuando uno comienza a soñar, normalmente tenemos un tipo de sueño que le hemos denominado, la mayoría de la gente es el que suele tener, y es lo que más se ha estudiado en la psicología, es el sueño simbólico, el sueño del tipo arquetípico, donde hay por lo general se ve que se entrega un elemento o alguien da un elemento, o por ejemplo vemos un animal o vemos representado en una persona una escena, ¿sí? Sí. Ese sueño simbólico, que a veces puede ir de la mano con coordenadas de un lugar, con la hora de un sitio, ¿sí? Empieza, o por ejemplo vemos trazos determinados y la gente te dice, ¿sabes qué? Soñé este símbolo particular, o soñé que venía un oso caminando, y el oso tiene un significado dependiendo siempre la situación de la persona. Siempre hay que comprender si el estado anímico de la persona, si está tranquila o es una persona que viene con estrés, y entonces el ser como tal expresa a través de diversos cuerpos, uno de ellos es el astral, para poder trascender, ¿sí? Ese es un tipo de sueño, simbólico y arquetípico. Dentro de esos inclusive están los más bonitos, ¿sí? Como que alguien entrega algo, que ese objeto tiene un valor y tiene una significancia para esa persona, y está la contracara, que es las denominadas pesadillas, que también irían de la mano con este otro que estoy por decir, que le llamamos compensatorio o redimitorio. Y este es muy sencillo. Nosotros tenemos una vida que consideramos normal y que vamos trascendiendo y haciendo actos. Muchas veces nos quedan esos deseos anidados incumplidos. Bueno, para poder trascender se genera otra realidad, ¿sí? En el ámbito de, entre comillas, los sueños. Ahí estarían los compensatorios o redimitorios. Aquello que no se hace en el diario se puede desarrollar en ese ámbito. Ver a un ser, un ser que amamos mucho, o ahora en cuarentena, soñé con un amigo que no lo puedo ver, o cumplí algo. Claro. ¿Sabes qué? Hice esta actividad que no la puedo hacer por esta circunstancia, y la vemos, o una conducción hacia un lugar, ¿sí? Ese está en el compensatorio o está en el redimitorio. Después tenemos otros que son los denominados sueños proféticos o premonitorios. Sí. Aquí lo que ocurre es que el individuo empieza a ver circunstancias que no se ajustan al parámetro de su vivencia. Por ejemplo, te dice, me vi en un lugar y vi que venían unas olas y me tapaban. O vi que cayó un asteroide de tal lugar. Empieza a haber eventos que no se ajustan a una situación normal de su vida, y se mezcla lo simbólico. Por un lado puede haber símbolos, puede haber alguna persona que conozca, ¿sí? Empieza a haber un trazado de líneas de espacio-tiempo que se pueden estar produciendo. O sea, puede haber un evento, después puede haber otro evento, puede haber varios eventos en simultáneo, ¿sí? Esto suele suceder muchas veces con personas que tienen capacidades psíquicas tal vez desarrolladas, que hagan prácticas de meditación, concentración, mantralización, que lleven un estímulo de prácticas. O a veces puede pasar que la persona simplemente tenga esos sueños, pero no los reconozca, o tenga cierta vergüenza de comentar con otras personas y digan, mira, la verdad me pasó esto, pero confío en vos y te lo cuento. Sí, sí. Después hay otros que son, digamos, del bajo astral, que es cuando muchas veces ese cuerpo astral se desprende, el cuerpo físico descansa, y empieza a deambular por la habitación. Ahí puede haber infinidad de tipos de objetos. Los voy a nombrar tal vez en otro programa, si quieren los podemos profundizar. Muy bien. Espectros de luz, orbes, que son elementales del aire,
Después puede ver astrales en estado como de desintegración. Puede ver los denominados elementales, que son pequeñas luces, inclusive que se los puede densificar y ver un poco más con claridad. Hay todo un mundo en ese subsuelo por así decirlo, del astral. ¿Sí? Sí, sí. Luego hay la contracara, que son las experiencias o los sueños de contacto. Aquí me voy a meter en algo un poco más complejo, ¿sí? Que son experiencias donde podemos ver a personas donde te dicen: vi descender un objeto metálico, se abrió una escotilla, de allí se desplegó una escalera, descendió un ser y tuvimos un contacto telepático. O inclusive pude ascender al vehículo a través de la venia de estos seres, viajé en el vehículo, fui a alguna de sus planetas, me contaron cómo es, siempre de manera telepática, sin mover la boca, y regresé a la habitación. E inclusive vi la habitación, cómo la había dejado, y luego desperté. Esa es una experiencia de contacto. Puede ser en este planeta, de alguna de las bases, tal vez lo comparta en otro programa sobre lo que son bases intraterrenas, lo que son bases submarinas y los que representan que están en otros lares del cosmos. ¿Sí? Después hay otra instancia que son los sueños compartidos. Estoy soñando con algo y veo a un amigo, y después cuando se lo cuento y me despierto, digo: ¿sabes qué? Soñé tal y tal circunstancia. Yo también, mirá, ¿sabes que vi tal y tal cosa? Bueno, hay un acto de sincronicidad. Sí. Hay una experiencia donde hay un sueño lúcido con esa persona que se puede corroborar, ¿sí? Y entonces empieza la persona a tener una significancia ampliada justamente de su concepto de aquello que considera normal. Porque muchas veces nosotros consideramos solo lo que vivenciamos, ¿sí? Sí. Entonces aquí podemos ver que hay una capacidad de sueño lúcido. Los sueños lúcidos, como definición, son aquellos en donde nosotros podemos interactuar, ¿sí? Mayormente los sueños tienen como un devenir y un transcurrir, donde nosotros no somos parte, donde podemos, si tocamos un objeto sentimos la sensación. Si nosotros empezamos a tener la sensación concreta, la lucidez es mayor. Sí. Porque nuestros sentidos están amplificados al ámbito de ese, entre comillas, sueño lúcido. ¿Sí? Sí, sí. Ese es, a mayor lucidez, mayores van a ser las experiencias. Cuando uno comienza a hacer prácticas, hay mucha gente que le gusta hacer prácticas. Yo recomiendo que ante toda práctica siempre hayan otras que sean de protección. Lo recomiendo porque más de uno va a empezar a hablar sobre los sueños astrales conscientes. Se hacen una serie de prácticas, se evocan antes de ir a dormir ciertas palabras repetitivas, denominadas por el misticismo y otras escuelas y religiones como mantra. Sí. Mantra significa man, mente, tra, instrumento de la mente. O sea que uno, al reiterar ciertas palabras de poder, puede desprender ese cuerpo astral previa protección y generar algún tipo de estos sueños conscientes, lúcidos, con interactuación, y que además excede y puede no solamente deambular por un lugar, del cual sugiero que siempre no traten de inmiscuirse, ¿sí? No se haga por curioso, sino que se haga porque hay un despertar y hay una conciencia de que lo que se va a ser un aprendizaje, siempre. Todo lo que se hace es para aprender, para trascender. Ya sea el redimitorio, va a ser para cumplir lo que no se pueda. El simbólico va a tener un significado muy puntual. Sería bastante extenso poder identificar todos los tipos de
sueños simbólicos y arquetípicos. Siempre hay que ver dónde estoy, dónde me encuentro, qué significa esto para mí. ¿Esto es para mí o esto es para otra persona? Muchas veces pasa eso, que es para otra persona. Te lo dan en la mano y te dicen, esto es para tal y tal. Vas a la persona, ¿sabes que me dieron una llave? Ah, ¿y cómo era la llave? Era un Ankh. Ah, un Ankh, el símbolo egipcio que significa la llave, que tienen tantas deidades egipcias. Sí. ¿Sabes que estoy por comenzar algo en mi vida? Entonces la llave era una representación en ese momento de que le estaban dando un apoyo en otros planos para que esa persona haga algo que tenga que ver tal vez con una iniciación, pero se lo estaban dando de manera simbólica. Claro. O te dan una caja, cuando abrís la caja tiene algo, ¿sí? Así que realmente es un tema maravilloso. Y ahora escuchamos la segunda parte de Iván González, todo sobre los sueños, distintos tipos de historia, origen y mantras. Te escuchamos, Iván. Como decía, actualmente la ciencia está tratando de abordar el sueño ya no tanto del aspecto del sujeto soñante, ¿sí? O como se estudia en el misticismo como los oniromantes, ¿sí? Para tratar de comprender el sueño como tal, ¿sí? Sí. Esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, y yo me voy más hacia atrás, cuando uno empieza a estudiar el sueño, que tiene que ver con la palabra oniromancia, como dije. Oniros era hijo de Himnos y de Pasitea. Himnos tiene que ver con el sueño, Pasitea tiene que ver con las alucinaciones, ¿sí? Por eso muchas personas lo vinculan como aspectos de donde hay tal vez expresiones del mismo ser que se extienden y tienen un entendimiento maravilloso. Claro. ¿Sí? Así que cada uno de estos tipos de sueño son fantásticos, ¿sí? Son otra forma de poder abordar a uno mismo. Después muchas veces pasa que la persona está caminando y de repente tiene flashazos que evocan a ese sueño. Sí. O puede ser que dentro de, si uno considera a este universo con planos que se expresan, puede ver algo que tenga que ver con ese posible sueño, o inclusive puede ser que el sueño sea premonitorio pero consciente, ¿sí? Ahí puede ser lo que Carlos Castaneda en su momento ha llamado ensoñación. Sí. Distinto sería, pero esto ya sería en otro programa tal vez, hablar de visión remota. Visión remota, voy a hacer un paréntesis, yo estoy aquí y estoy viendo una situación en paralelo. La ensoñación es, yo estoy despierto y estoy viendo o evocando algo que soñé, o tal vez tengo un flashazo como si me quedo como tildado. Claro. ¿Sí? Sí, estoy viendo una circunstancia que está transcurriendo. ¿Sí? Así que bueno, es un tema maravilloso, verlo desde lo antiguo, desde las escuelas, cómo la ciencia está tratando de, a través de las neurociencias, de comprender desde las áreas que despiertan, cómo son todas estas fases del sueño, claro, hasta que llegamos hasta el REM, esto de que los ojos se mueven velozmente, y en este descenso de neuronas nosotros tenemos numerosos sueños. No tenemos un sueño por noche, nosotros recordamos eventualmente un sueño. Hay gente que los recuerda de manera asidua. La forma para poder recordar los sueños es que hagamos prácticas de relajación. Cuanto más relajados lleguemos a la instancia del sueño, sin dispositivos conectados, o sea, desconectar todo, darle media hora, haber hecho la digestión y haber hecho una práctica de relajación predispone a la recordación. El sueño como tal no solamente representa de que nuestro organismo, nuestro cuerpo físico en este caso, genere que nosotros hagamos un barrido del día, ¿sí? O sea, que nosotros nos podamos limpiar, que se genere el concepto de la memoria, ¿sí? Nosotros necesitamos el descanso para poder consolidar la memoria. Y también, mientras tanto, ese cuerpo astral, según el misticismo, sigue trascendiendo y
trayéndonos experiencias para poder también, como decía, trascender este espacio-tiempo. Claro. Iván, llama la atención muchas veces, digamos, a una mente totalmente normal que sería incapaz de escribir una historia, una novela, cómo en el terreno de los sueños esa misma mente, digamos, de una persona que no tiene demasiada capacidad literaria, puede elaborar toda una historia y crear matices. Realmente es increíble el alcance de la mente y cómo está influido esto por el tema astral, ¿no? Sí, está muy influido por el tema astral y también por sobre todo hay que comprender que los sueños también tienen un aspecto cultural, porque no va a ser lo mismo el soñante de una cultura que tenga que ver con el hinduismo, que tenga que ver con alguien que una formación budista. Entonces, tal vez alguien del hinduismo diga, y soñé con Shiva, porque tenga que ver su percepción cultural, está trazado por justamente los argumentos de lo que cree. Entonces, en basado en lo que cree su modo de vida, modus vivendi, es que se va a expresar también esos sueños. Sí. Van a estar de la mano. Muchas veces, si uno ve la historia, ha tenido hasta sueños proféticos reyes o también los denominados profetas, que tal vez hay como cierto disfraz de ciertos seres. Tal vez no era que un ser le dijo tal y tal cosa, tal vez hasta posiblemente era un ser del cosmos que le estaba comentando algo, pero tenía como una piel o disfraz a su modo, empatizando para decirle algo profético. Claro. ¿Sí? O sea, tal vez no sea realmente que haya sido Brahma, por así decirlo. Sí. Tal vez haya sido una entidad en ese plano de percepción que se adaptó a las circunstancias para brindarle un mensaje. Como por ejemplo es el caso de, y no me quiero extender en otras cosas, las apariciones marianas, donde dicen, vimos un ser camuflado, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero eso no se parece en nada a la Virgen. Bueno, sin embargo, después hubo una intervención vaticana y eso cambió el mensaje radicalmente. Entonces hay un fenómeno también muchas veces que hemos visto de adaptación en estos estados del sueño profético o premonitorio. Y también hay el acervo cultural hace de que se module ese sueño o tenga esa plasticidad de poder acomodarse muchas veces en que hay otras realidades que traen un mensaje para este espacio-tiempo. Claro. O sea, hay momentos donde el ser está soñando por proyección para poder trascender y muchas veces hay esas otras realidades que conviven otros seres con otras expresiones que nos traen un mensaje que adaptan ese mensaje para nosotros. ¿Sí? Es como un ida y vuelta. Claro. Lo hemos visto. Iván, mucha gente eso. Iván, muchas veces suceden en los sueños que uno ve cosas que aparentemente podrían estar llegando a suceder en un universo paralelo, que coinciden, digamos, con cosas que podrían estar sucediendo en algún universo paralelo. ¿Podría ser un sueño también una puerta de entrada o una cámara que uno tiene, digamos, que la puede focalizar en distintos universos paralelos? Sí, muchas veces ha pasado de que la persona, ya sea que esté vivenciando en el astral algo que se le asemeja a este diario, sí, tal vez tenga otro rol. En vez de ser el hermano se ve como el padre con el hijo, o sea, hay otro juego de roles, ¿sí? Sí, sí. De ese universo paralelo, porque a veces puede pasar que el soñante cree, por alguna circunstancia, muchas veces que se tenga que abordar psicológicamente de por qué se resuelve en el aspecto del sueño aquello que no se puede terminar de cerrar. Eso ya me metería en el terreno del transgeneracional, o sea, del árbol. Sí. ¿Por qué hay un soñante que cambia los roles para generar un universo paralelo de circunstancias que no se pueden generar en el diario? Claro.
¿no será que me esté hablando inclusive de alguna vida pasada? Ujú. Puede ser. Totalmente. No solamente estamos viendo ese universo paralelo creado, sino que tal vez estemos viendo el pasado de esa persona o Claro. el futuro tal vez de la evolución de esa relación, Ujú. ¿sí? Exacto. Y eso solamente estamos hablando en términos humanos, no estamos hablando de me vi en el planeta Marte en una zona subterránea y eran metálicos así, porque también me pasó esto, de que me cuenten, inclusive tomar nota, decir, a ver cómo es la descripción de este planeta y me voy a tal libro y me hacen una descripción de yo estuve en Marte, por decir un ejemplo. Ujú. Entonces trato de constatar y digo, claro, la vida en la radiación no puede generarse en superficie, se genera de manera subterránea. Bueno, digo, ahí uno empieza a hacer un juego bastante interesante y también se da cuenta de que los sueños responden a diversas membranas eventuales o posibles de realidad, Claro. y que también estamos muy bien acompañados. Ujú. Nombraste también, por último, el caso, digamos, de un sueño que se da algunas veces en algunas personas con sensibilidad especial que han mantenido un contacto telepático con seres no de esta tierra. Y en ese caso, digamos, ¿hasta qué punto la experiencia que se soñó pudo haber pasado por la realidad o es simplemente algo que se generó en la mente con el acompañamiento astral? ¿Pudo haber sucedido en realidad eso? Pudo haber sucedido. Lo primero que le pregunto a las personas es si han tenido el deseo de contactación. Ujú. A veces pasa que sí, a veces pasa que no tenían la menor idea y uno empieza a ahondar y abordar otras aristas. Sí. Cuando hay un deseo, normalmente suele haber unas instancias de preparación en el mismo. Yo lo que he notado es que cuando hay estos sueños de contactación, donde yo ya ahí le llamo que hay una supraconciencia en este caso, ¿por qué? Porque nosotros estamos abordando algo que excede lo que consideramos normal, Ujú. ¿sí? Porque las circunstancias donde se dan, por lo general, en un terreno donde es neutral, por un lado, podemos ver un desierto, podemos ver... Me refiero a podemos ver a que si a las personas le ocurre esto y está escuchando este relato, tal vez algún momento les pase, que tengan el deseo de contactarse con seres de otras realidades. Sí, sí, claro y que que sí. buscando un ámbito neutral se produce ese estado de contactación. Ujú. Y allí sí, mediante un deseo y el consenso del interés de estos seres, se pueda generar esto. Ahora, cuando la persona se despierta, puede tener desde un sangrado en la nariz, puede tener una marca de algún brazo, puede decirle, bueno, hasta en la misma experiencia en el astral, le puede decir, ¿y qué prueba tengo yo de estar hablando con ustedes que es real o es una proyección de mi deseo? Ujú. Porque ha pasado también esos casos. Claro. Te daremos un avistamiento en tal parámetro horario en tal día. Ujú. Tal parámetro horario, tal día, inclusive hasta diciendo, podés convocar a periodistas, podés hacer esto y lo otro. Ellos así lo determinan, tienen ellos un protocolo de no intervención, en este caso abren el juego y según su agenda y su interés y un largo etcétera que excedería en este momento, ellos aparecen en ese parámetro horario. Claro. Y en ese día indicado. Claro. Eso es una muy buena forma de corroborar y de validar ese enlace con ese contacto con estas otras realidades luminosas en este caso, porque si hay un interés de manifestación es que el interés es muy benigno y lo más maravilloso no es solamente la contactación en sí, sino mantenerlo, porque esto es como si fuese el régimen, como le digo a un amigo. Uno puede tal vez codearse con otras realidades. Ahora, mantenerlo en el tiempo, ya sea telepatía, precognición o las características que sean, si uno no mantiene ciertos hábitos disciplinados en el tiempo, no se va a dar, se va a menguar.
Claro. Y entonces eso se va a perder. Es como haber perdido el peso. Perfecto. Y esto es lo mismo. Iván, desde ya muchísimas gracias. Prácticamente hemos estado hablando media hora del tema de los tipos de sueños, que por supuesto el tema es tan pero tan amplio que seguramente en alguna otra oportunidad, cuando vos así lo dispongas, seguramente estaremos tocando alguno de los subtemas que has planteado aquí en todo el análisis de los tipos de sueños. Iván, ¿querés repetir tus vías de contacto, tus redes sociales, para aquellos que quieran ponerse en contacto, participar en tus charlas, en tus eventos? Sí, claro. En Facebook, en la fanpage, estoy como Contacto Interior, Iván González. Asimismo pueden buscar el grupo de Contacto Interior con una imagen donde hay personas meditando, una imagen anaranjada en un domo. Uh-huh. Después estoy también en Instagram de la misma manera. Y bueno, de a poco estoy desarrollando algunos talleres que vamos a hablar sobre leyes cósmicas, sobre percepción, sobre creación de la realidad y otros temas que también me están insistiendo para que hable. Así que bueno, ha sido un placer nuevamente. Muy bien. Iván González, investigador de fenómenos del universo, ovnis, temas espirituales, astrología, numerología, esoterista. Muchísimas gracias, Iván, y nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de Porteña Paranormal, ¿sí? Bueno, ha sido un grato placer. Bendiciones a todos.